Saludos televidentes. Cuando un país, y con mayor razón una ciudad, empieza a administrarse con la manija ideológica, el destino es el fracaso. La administración pública, que fundamentalmente es regulatoria y que evidentemente tiene que ver con un amplio abanico de conductas, de convicciones liberales, democráticas, libertarias. Las ataduras ideológicas, como dije hace un momento, son un verdadero obstáculo. Y vamos a ello. El país está esperando del presidente de la República, Lenín Moreno, algunas reformas para salir de la profunda crisis en que nos dejó el correísmo. No vamos hoy a hablar de lo fiscal, de lo tributario, no vamos a hablar del endeudamiento externo que sigue siendo agresivo y me atrevo a decir que abusivo. Vamos hoy a enfocarnos en el tema laboral, en el tema del trabajo. Y esta cantaleta de la flexibilización laboral, que es necesaria, es urgente, es prioritaria, pero que no acaba de arrancar. Para hablar de este tema, he convocado a un ilustre jurista, constitucionalista, el doctor Pedro Velasco Espinosa. Dicho sea de paso, es un dato anecdótico el que quiero dar, él es el sobrino de quien fuera 5 veces presidente de la República, ese crisol de honestidad del doctor José María Velasco Ibarra. Pedro, te doy una muy cordial bienvenida. Gracias. Te voy a pedir de favor que le expliquemos a nuestra audiencia el consistente de la reforma laboral, de la flexibilización laboral, en términos prácticos que todo el mundo pueda entender. A ver, las leyes laborales en general fueron dictadas para la protección del obrero, contra la hegemonía o la tiranía, si cabe el término, del patrón, ¿sí? Pro obrero, pro operario, como dice la ley. Luego, más bien, hubo que dictar ciertas normas protegiendo al empresario, porque el obrero empezó a abusar. Los sindicatos, los comités de empresa, la huelga solidaria, había huelgas solidarias. Si una industria textil se declaraba en huelga todas las industrias textiles, la huelga solidaria. Se empezó a abusar del derecho laboral. Lo que nunca se le ha ocurrido al legislador es poner un mínimo de horas laborables. Se puso un máximo de horas laborables, las 8 horas, las 44 al principio horas de la semana. Veo que quieres empezar, Pedro, por el tema de la jornada de trabajo. Claro, exacto. Y sus horarios. Así es. ¿Por qué? El tema laboral tiene un matiz salarial, tiene un matiz empleísta, ocupacional, tiene un matiz que tiene que ver con las condiciones macroeconómicas del Estado y con variables económicas, pero hoy vamos a empezar a tocar el tema del horario. Por eso, a eso va, porque ¿qué es lo que quiero favorecer con el actual sistema? Hay que vivir, cada época tiene que tener unas regulaciones dadas la época. No más cabe que época, tener las circunstancias. Eso, las circunstancias de la vida, la naturaleza de las cosas, que dice Rousseau. La ley tiene que adaptarse a la naturaleza de las cosas. Y es extraño porque los propios marxistas andan con un letrero en la cabeza de que la realidad dialéctica, así llaman, la dialéctica es tan antigua como los filósofos griegos, pero se la apropiaron los marxistas. La realidad dialéctica tiene que dictar la teoría y tiene que dictar la ley. Y cuando se trata de que la circunstancia dialéctica está exigiendo flexibilización laboral, se oponen. ¿Pero por qué? Porque la producción no ha aumentado, ¿no es cierto? Las industrias, las fuentes de trabajo no han aumentado. Al revés. En la proporción que debía aumentar con la población. Es decir, ahorita hay una población vacante, una población, los ni estudian ni trabajan. Los ni. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta laboral y poca demanda. Entonces hay que flexibilizar para permitir que una persona pueda ofrecer su trabajo, su mano de obra, por horas, por días, no el rigor de las 8 horas, la semana integral. Eso está bien para las industrias que están montadas como un negocio estable. Pero no cabe que un empresario que va a organizar un festival el fin de semana,
jornada semanal, pues. Si va a dar un fin de semana, sábado y domingo. Hay un ejemplo. Un empresario que pone una rueda moscovita aquí en el parque frente a tu oficina, que va a dar un festival, un evento que organiza en una semana. Ese le contratará por 5 días. Y un empresario que necesita una labor y un desempeño puntual. Puntual. Vamos a poner un ejemplo. Hoy que está de moda la tecnología y la informática, los empresarios necesitan actualizar tecnológicamente su información. Contratan a un experto de esta naturaleza, a un ingeniero politécnico, si es que quieren, un electrónico, para que les haga ese trabajo. No se pueden quedar con él toda la vida, pues esto hay que entender. Le echa el diseño de la computadora, cesó el trabajo del ingeniero. Es más, Marcelo, este rato, aparte de que la demanda laboral no es igual a la oferta laboral, con una máquina se ha sustituido a 5 trabajadores. Los famosos empresarios Pinto tenían una fábrica formidable. Le hicieron problema a los obreros, cerraron la fábrica, indemnizaron a los obreros y trajeron una máquina que con 5 trabajadores funcionaba la fábrica. Ese es el tema que acarrea el abuso sindical, porque dicho sea de paso, conciudadanos, el sindicalismo es sano, es bueno, es necesario, como dijo el doctor Pedro Velasco, para poner un coto, un freno al abuso y a la insensibilidad patronal. Pero cuando esos sindicatos fundamentalmente adheridos al Estado, a la cosa pública, ¿no es cierto?, se convierten en parásitos y en sindicatos oligárquicos. Exacto, obligando al trabajador a afiliarse para disque defender sus derechos. Entonces, un empleador que quiere contratar a un trabajador por horas, por ejemplo, tiene que contratarle con la semana integral, pero por amor de Dios, con afiliación al IES. Mejor no le contrato. Y el otro tema, Pedro, que quiero preguntarte es cómo el sindicalismo abusivo, especialmente en el sector público, favorece y es un detonante del parasitismo. Porque cuando el Estado tiene, como ahora, el Estado ecuatoriano, un enjambre de dependientes y trabajadores supernumerarios, no necesarios, muchos de ellos, disculpen el término grueso, vagos, no se les puede mover por la estabilidad laboral. Exacto. ¿Quién pierde? Pierde el Estado, pierde el país, pierde la sociedad, pierde el contribuyente. El contribuyente que paga a ese parásito, a ese pipón, le llamamos en nuestro tiempo, que no trabaja. Y es más, ahora hay una sobreoferta laboral con la cuestión de los venezolanos y los inmigrantes, ¿no es cierto? Que ahora no hay un salón de Quito en el cual no haya una trabajadora generalmente venezolana. Si hay 3 empleados mujeres, por lo menos una es venezolana. Por hoy. ¿Por qué? Porque esa chica sí se ofrece a trabajar 2 horas diarias en una cafetería. O por las noches para atender los negocios que funcionan por las noches y no por la mañana. Esa niña no va a pedir que le afilien al seguro. Pero el dirigente sindical inmediatamente está fregando la vida, que le afilien al seguro, bueno, el aporte laboral, el aporte personal. No afiliar al seguro está mal, es una obligación legal. Pero no para un empleado. Es una obligación moral inclusive, ya. ¿No es verdad? Pero claro, afiliamos al seguro a un empleado, a un dependiente, a un trabajador que va a tener un desempeño estable. Exacto, no le voy a emplear a un trabajador de la construcción que está por 3 meses. Que mañana está construyendo una casa en 3 meses y a los 3 meses está en otra casa. El arquitecto le va llevando de casa en casa. Ahí sí le tengo afiliado. Pero si contrato ese obrero, ese peón, ese guachimán para una obra, no le voy a afiliar al IES porque estoy regalando la plata al IES, estoy engordando el IES para que después haya vivarachos que se lleven la plata al IES. Vamos a regresar inmediatamente con el doctor Pedro Velasco y este análisis sobre la flexibilización laboral con un tema de por qué razón los gobiernos, y fundamentalmente a ellos que tienen matrícula de izquierda, son renuentes a entender este fenómeno. Fenómeno, insisto, un término que utilizamos hace un momento, dialéctico, objetivo, práctico, que tiene que dictar la sensatez y el sentido común. Volvemos enseguida.
Volvemos con el doctor Pedro Velasco, constitucionalista, jurista, tratando el fenómeno de la imperiosidad de la reforma laboral. Pedro, ¿por qué el temor del gobernante a que le tachen, primero, de derecha? ¿Es acaso un insulto, un oprobio? ¿Es acaso un delito ser del centro o de la derecha? Y segundo, la otra tacha derivada de la primera, neoliberal. Yo me atrevo a decir, pues entonces vivamos con el neofascismo. Pero ¿quién es el que califica de derecha o izquierda a una persona? Por amor de Dios, la invención de derechas e izquierdas viene de la Asamblea Francesa después de la Revolución Francesa, que los menos revolucionarios se sentaban a la derecha. Los girondinos. Los girondinos y los jacobinos a la izquierda. Ahí vino la famosa división. Pero bueno, ahora resulta que... ¿De cuándo acá? A ver, los primeros sindicatos, por lo menos de la Sierra Ecuatoriana, son hechos por la doctrina social de la Iglesia. La CEDOC la fundó mi padre, Pedro Velasco. Pedro Velasco Ibarra, con Isabel Robalino, el padre Jácome, que pueden decirse es gente de derecha que tiene ideas de izquierda. El doctor Velasco hizo la tesis doctoral en el año 22 sobre el sindicalismo, cuando en el Ecuador nadie sabía qué era sindicato. El expresidente. El expresidente Velasco Ibarra, la tesis doctoral es sobre el sindicalismo, 1922. A ver si recién había la revolución bolchevique, ¿no es cierto? Resulta que entonces, ¿de dónde acá la paternidad de los izquierdistas en la materia laboral? Cuando los izquierdistas están en la calle y te ofrecen, amiga y amigo, el paraíso, la utopía, la entelequia del bienestar y la igualdad para todos, ¿sí? ¡Qué lindo! Todos suscribimos y hemos suscrito en algún momento en la vida este tipo de ideas. Cuando esos mismos izquierdistas trepan y se hacen del poder, eliminan toda fiscalización, todo control y empieza el saqueo, sin excepción. Por eso se derrumbó la Unión Soviética, por eso se cayó la China de Mao, por eso sucumbió la Europa del Este, por eso ya no hay Alemania comunista, por eso se cayó el muro, por eso se mueren de hambre en Venezuela, por eso se morían de hambre en el Chile de Allende. Es decir, y voy a esto y te vuelvo a preguntar, ¿de dónde acá un pensamiento liberal, de centro o de la derecha, si tú quieres, resulta ahora mala palabra? Pero ¿de quién les da autoridad moral para calificar de neocapitalistas, de neoliberales? También nosotros les podemos decir pseudoizquierdistas. Neofascistas. Neofascistas, izquierdizantes, inútiles, vagos con etiquetas de socialistas. Y agrégale corruptos. Corruptos y vagos, viviendo del obrero al cual le sangran con las cuotas laborales, ¿no es cierto? Le obligan a dar el 10% de la masa laboral, le obligan a dar de la cuota al sindicato. Entonces se hacen los defensores del obrero, vividores del obrero, viven del que trabaja. Los socialistas, desde Marx para abajo, nunca han trabajado. Tú que conoces a Marx de memoria, vivía el señor Marx del señor Engels y de la mujer de Marx, que parece que era adinerada. Jenny von Westphalen no era una burguesa alemana de origen inclusive aristocrático y noble. El padre y la familia von Westphalen le advirtieron a la chica, le dijeron: te estás casando con un bueno para nada, que solo te hará sufrir. Y se cumplió la palabra, porque Marx nunca trabajó. Sometió a su familia y a sus 5 hijos a una miseria increíble. Y 2 de las chicas se suicidaron, esto no se sabe o se oculta, por el incesto del padre. Esto dicho sea de paso, se suicidaron. Francisca y la otra se suicidaron por víctimas del incesto de Carlos Marx, el padre. Esto dicho sea de paso. Entonces, ¿de cuándo acá estos que nunca han trabajado pueden hablar de que hay que garantizar el trabajo? Pero qué mejor garantizar el trabajo que una ama de casa, que un sábado sí puede vender su mano laboral, arreglando una casa de otra persona o atendiendo a unos niños o atendiendo a un anciano que necesita atención cuando su familia sale a la oficina. Esa señora puede ir a atender a un anciano que necesita que le pongan una inyección cada hora, le puede atender 4 horas. Ese estudiante que estudia de lunes a viernes puede trabajar el sábado y domingo
cobrando por hora. Nosotros, Marcelo, en el tiempo del ingeniero Febres Cordero, quisimos poner el trabajo por horas. Se opusieron los sindicatos y en ese entonces la izquierda democrática. Y los periodistas de la izquierda. Que a la final terminaron ellos aprobando el trabajo por horas, el trabajo de medio tiempo, el trabajo tercerizado, que es otra cosa que se han opuesto. Y lo primero que hizo el déspota de la década pasada fue terminar con la tercerización. Pero terminó tercerizando una buena cantidad de entidades del Estado, Exacto, por favor. exactamente. En una contradicción flagrante y vergonzosa. A un cliente mío por poco les rompe porque era tercerizador, que era una garantía, porque yo tenía una secretaria que le hacía trabajar 3, 4 días en una parte, 5 en otra, y esa empleada yo le pagaba todo el tiempo, ¿no es cierto? Mi empresa, por ejemplo, que yo defendía, tenía contratadas secretarias que daba a 20 empresas por horas, por días, porque salía una chica a dar a luz, les reemplazaba una secretaria que venía de otra parte. Caso contrario, hubiera tenido que contratarle un contrato de prueba, 90 días, para que me reemplace 15 días a una empleada que iba a dar a luz. ¿Cómo evitar, Pedro Velasco, que si llegásemos a una flexibilización laboral como la que planteas, con casos prácticos, porque eso fue lo que te pedí? Sí. Tú podías haberte explayado, ¿no es cierto?, en la doctrina laboral, en el contrato de trabajo. Caso práctico. Del señor Cabanelas, del gran jurista, pero te he pedido casos prácticos para que todos entendamos. Si el salario básico es 600, por decir, dividido para 20 días laborables, ¿a cuánto sale la hora, no es cierto? ¿A cuánto sale el día laborable? Y si eso divido para 8 horas, me sale un salario. A propósito de salario, Pedro, hora. Quiero recordar, perdona que te interrumpa, quiero recordar a ustedes, está en la prensa de estos días. ¿Saben cuál es el salario mínimo vital en Venezuela, en la Venezuela socialista, sindicalista, que se muere del hambre, que se muere porque no tiene medicinas? ¿Saben cuál es el salario mínimo vital? $2 al mes. Esa gente está al borde de la inanición. Socialistas, izquierdistas, sindicalistas. Exactamente. Y no les alcanza para un kilo para nada. De queso, creo, ¿no es cierto? Absolutamente para nada. Entonces, por eso el éxodo de venezolanos, un éxodo bíblico. Sí. Aquí tenemos 500,000 de venezolanos en este momento en el Ecuador. Quitando empleo en buena parte a los ecuatorianos. Porque este rato hay ecuatorianos, malos ecuatorianos. O algunos podrían ser por bondadosos. Pero yo estoy seguro que un negocio que antes tenía 3 empleados, puso una venezolana y no aumentó una más. Para decir, yo estoy ayudando a este inmigrante o a esta inmigrante. Porque hay otros venezolanos que viven vendiendo cosas en la calle. No están quitando el trabajo a nadie. He visto lo que en nuestro tiempo se vendía, gente con los charoles vendiendo tabacos y caramelos. Eso desapareció porque empezaron las tiendas. Los chocolates bios. Exactamente, vendías en la vereda y comprabas un tabaco al vuelo suelto, ¿no es cierto? Ahora han vuelto a hacer eso los venezolanos. No están quitando trabajo a nadie, pero sí están quitando mano de obra en los restaurantes y quién sabe en esos negocios pequeños que no tienen control del ministerio, que el ministerio quiere controlar los hoteles, la casa tuya que puedes arrendar para rellenar tu presupuesto, quiere impedir que tú pongas tu carro para el servicio público, si lleves pasajeros con el Uber. Preocupado disparates el gobierno cuando lo único que tiene que hacer un gobierno es de educación y salud y vialidad. Y educación pública también. Y educación, salud y vialidad. Y el municipio, seguridad y aseo de las calles, ¿no es cierto? Nada más, nada de negocios de perros. Bueno, pasando a limpio este tema crucial, dramático que vive América Latina en general, que vive Venezuela, que está viviendo en Colombia con el resurgimiento de la lucha, de la insurgencia del narcotráfico, que estamos viviendo aquí en el Ecuador, tiene una raíz, Pedro, tiene una cuna, tiene un detonante, es el socialismo. Abramos los ojos, por favor. Claro. Es el izquierdismo. Ese movimiento, esa doctrina o esa convicción hecho un callo en la conciencia social que ha tachado al centro, a la derecha, ¿no es cierto?, como de mala palabra, por el delito de tener llenas las estanterías
de los supermercados, de las tiendas, de productos, de bienes, de servicios, de ropa, de alimentos, de legumbres, de frutas, de carne y de leche. Vayan a ver a Venezuela, las estanterías absolutamente vacías. Eso es el socialismo. Y es que si Marx usó mal la palabra que la religión es el opio del pueblo, ahora resulta que la miseria es la fuente del socialismo, porque donde hay angustia, la gente quiere reclamar violentamente y dice los socialistas. Y aparecen ellos como redentores. Claro, en un país de bonanza. A ver en la Europa, donde hay socialismo al estilo Cuba y al estilo Venezuela. En Cuba creo que son $9 de salario básico a propósito. $8, 8.70. Ya, y en Venezuela son 2. A ver en los Estados Unidos, ¿cuánto es el salario básico? Pues incomparable, absolutamente incomparable. Y a ver en España, y a ver en Italia, países socialistas, pero con un socialismo de avanzada, del primer mundo. Y puedo decirles algo para culminar este diálogo con el doctor Pedro Velasco, que se puede y se debe ser socialista, preocuparse por el socius, por los otros, por los demás, desde la posición del empresario, desde la posición inclusive del hombre rico, de la posición del empresario y del inversionista. Si eso no impide de ninguna manera ser solidario, ser socialista. A ver, el socialismo ha sido, como término y como práctica, pervertido. ¿Cuáles son los países con mayor sociedad de bienestar? Los países nórdicos, ¿no es cierto? Noruega, Dinamarca, Finlandia. Y con una cuestión que aparte de Finlandia son monarquías. Los mejores países del mundo, del buen vivir, son monarquías. Así es. No hay democracia pura. Hay monarquías, coge los países más ricos del mundo, son monarquías, donde hay la sociedad del bienestar, donde el fulano tiene seguridad social, educación gratis, seguridad social gratis, y medicina gratis y educación gratis. Se acabó. Los callos mentales, los prejuicios, las ataduras, las que impiden el progreso social, la democracia, que no son perfectos, ni mucho menos, pero que son lo mejor que tenemos como organización de la sociedad humana. Lo otro es un fracaso. Todo esto preconizado por la izquierda, incluyendo el sindicalismo perverso y oligárquico, es una atadura que no permite a los pueblos salir adelante. Pedro, gracias por haber venido. Quisiera que tú remates este diálogo con alguna frase. Que no me extraña por qué la Iglesia Católica, los católicos que tenían mentalidad social, se dejaron arrebatar los sindicatos por la izquierda, por los vivarachos que viven a costa de los obreros, cuando al revés, quienes dirigían a los obreros eran apóstoles de la iglesia, del socialismo de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia, como Manuel Sotomayor y Luna, Jacinto Geón Camaño, Pedro Velasco Ibarra, Isabel Robalino, auténticos servidores de los trabajadores, ahora son vividores de los trabajadores. ¿Por qué se dejó la llamada derecha quitar los sindicatos? Bueno, por debilidad y porque coadyuvó en gran medida la prensa, porque la prensa también está de alguna manera infestada de esto que yo llamo, fonetizando, la izquierda, siempre izquierda. Muchísimas gracias a ustedes, mis amigas y amigos.